Jesús dijo que todo pecado puede ser perdonado excepto uno. La pena por este pecado es la segunda muerte en el lago de fuego. Muchos han temido que ellos o alguien que conocen puedan estar en peligro de este pecado imperdonable. Algunos dicen que podrían ser pecados graves como asesinato, abuso o rechazo de la gracia de Dios. Otros temen más los fallos comunes como divorcio, suicidio o comportamiento reiteradamente impenitente. Muchos simplemente se sienten abrumados por la culpa, creyendo que su vida de errores es demasiado grande para ser perdonada. Pero incluso estos pecados graves pueden ser perdonados si la persona tiene un cambio de corazón y busca genuinamente el perdón. En la Biblia, Pablo persiguió ferozmente a los cristianos, pero luego se arrepintió y recibió la misericordia de Dios. El rey David cometió pecados terribles, pero se arrepintió entre lágrimas y fue perdonado. Moisés dudó de Dios, pero se volvió a él. Pedro negó conocer a Jesús, pero luego lloró de remordimiento y fue reconciliado. La verdad es que todos somos pecadores y necesitamos el sacrificio expiatorio de Jesús, como declara Romanos 3:23. Pues todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Nadie es perfecto, todos tropezamos en algún momento, pero Dios conoce nuestra debilidad y es paciente con nosotros. Si alguna vez nos sentimos distantes de Dios debido a pecados repetidos, no desesperemos. Satanás quiere que creamos que hemos cruzado la línea, pero eso es una mentira. Mientras tengamos aliento, no es demasiado tarde para volver sinceramente a Dios. Como el Hijo pródigo, seremos recibidos con los brazos abiertos por nuestro Padre Celestial. Dios entiende esto y no juzgará a nadie injustamente, como dice Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se vuelva de su camino y viva. Incluso aquellos que han cometido los peores pecados pueden recibir el perdón si se vuelven a Dios. Entonces, ¿cómo puede una persona saber si ha cometido este pecado imperdonable y hay esperanza para aquellos que creen que lo han hecho? Veamos lo que dice la Biblia sobre este pecado imperdonable. Jesús le dijo a los líderes judíos de su tiempo: todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Pero qué significa blasfemar contra el Espíritu? ¿Significa esto que si una persona ha dicho algo contra el Espíritu Santo, está condenada al lago de fuego? No, esto no es lo que él quiso decir. De hecho, acababan de acusarlo de realizar milagros por el espíritu de Satanás. Sin embargo, no les dijo que habían blasfemado contra el Espíritu. Más bien, les estaba advirtiendo que estaban en peligro de hacerlo. Entonces, ¿qué quiso decir con blasfemar contra el Espíritu? Cuando los líderes judíos hicieron estas afirmaciones, sabían que no era verdad. Lo vieron sanar a las personas, expulsar demonios y hacer otros milagros. Conocían las Escrituras íntimamente y sabían que las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías estaban sucediendo justo ante sus ojos. Uno de los fariseos incluso le dijo: «Sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él». Y sin embargo, en un esfuerzo por disuadir a sus seguidores y elevar su propio estatus, afirmaron que lo que hizo no fue de Dios, sino de Satanás. No lo hicieron por ignorancia, sino con pleno conocimiento de lo que estaban haciendo. Este pecado imperdonable no puede cometerse en ignorancia o debilidad. No puede ser cometido por una persona que genuinamente cree que no hay Dios o incluso cuestiona si Dios existe. Más bien, como los líderes judíos que entendieron las Escrituras y tenían al Mesías de pie frente a ellos, este pecado solo puede ser cometido por aquellos que tienen un conocimiento íntimo de Dios, su palabra, su forma de vida y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Este pecado imperdonable o imperdonable solo puede ser cometido con un conocimiento y entendimiento plenos de lo que uno está haciendo. No puede ser cometido en ignorancia, engaño o debilidad, y en realidad tiene que ver con la actitud de uno. Hebreos 10:26 dice:
Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 6 dice que es imposible para aquellos que una vez fueron iluminados, que han llegado a ser partícipes del Espíritu Santo y han gustado la buena palabra de Dios, renovarlos de nuevo al arrepentimiento. Por lo tanto, una persona primero debe haber tenido un claro entendimiento de la verdad de la Escritura y la forma de vida de Dios. Luego deben rechazar intencional, proposital y voluntariamente a Dios y sus caminos. La diferencia entre pecar voluntariamente y pecar con voluntad es que el pecado voluntario es el acto y actitud completamente deliberados de nunca arrepentirse del pecado. Alguien que peca voluntariamente no está cegado como la mayoría del mundo lo está ahora. Tienen conocimiento de la verdad, conocen el efecto del sacrificio de Cristo y lo profanan. Él o ella tiene una conciencia cauterizada para hacer el mal. Por otro lado, todos pecamos con voluntad. Cuando pecamos con voluntad, somos muy conscientes de lo que estamos haciendo y estamos en control, pero se hace en debilidad, engaño ignorante o por hábito. Incluso los cristianos que se han arrepentido de su forma de vida anterior y han aceptado el sacrificio de Jesús, todavía caen y pecan con voluntad, sin embargo, en debilidad y contra su mejor juicio. Pablo describió este dilema en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es el pecado por el cual Cristo murió, de modo que, una vez que una persona se arrepiente y pide perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. El pecado que no puede ser perdonado es el pecado intencional y voluntario de decidir nunca arrepentirse de nuevo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad y haber tenido el Espíritu de Dios obrando en la vida de uno. Este tipo de pecador nunca siquiera contemplará el pensamiento de arrepentirse o desear regresar al camino de vida de Dios, y lo hacen comprendiendo las consecuencias de ser consumidos en el lago de fuego, como señala Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una cierta expectativa temerosa de juicio y de indignación ardiente. Porque él o ella ha pisoteado al Hijo de Dios, ha considerado como algo común la sangre del pacto por el cual fue santificado e insultado al Espíritu de gracia. Es este acto consciente y voluntario de determinar nunca arrepentirse del pecado y aceptar la sangre de Cristo, lo que insulta y blasfema al Espíritu Santo. Por lo tanto, a menos que una persona esté en desafío intencional del Dios que han comprobado que existe, no han insultado ni blasfemado al Espíritu y por lo tanto no han cometido el pecado imperdonable. Pero incluso si tú o alguien que conoces piensa que han cometido este pecado, no es demasiado tarde. Dios es profundamente misericordioso y si estás comprometido a cambiar tu vida, verdaderamente arrepentido de tus pecados, entonces serás perdonado. Puedes ser reconciliado y acercado por la sangre de Cristo. La mayor parte del mundo, tanto ahora como a lo largo de la historia, no se ha arrepentido y no se arrepentirá en esta vida. Sin embargo, no lo han hecho voluntariamente. Han sido engañados, han sido cegados por Satanás y sus mentiras que dominan este mundo. La mayor parte de la humanidad está cegada por Satanás y sus mentiras, no han comprendido completamente ni han tenido la oportunidad de recibir la verdad del Evangelio. Dios entiende esto y no los juzgará injustamente. Llegará el tiempo en que todos tendrán la oportunidad de conocer a Dios y elegir el arrepentimiento. La comprensión de que la mayor parte del mundo ha sido engañada y no ha tenido la oportunidad de conocer la verdad del Evangelio abre una perspectiva de esperanza y misericordia en el corazón de la fe cristiana. Este principio se basa en la paciencia y el amor incondicional de Dios hacia su creación, reflejado en pasajes bíblicos como 2 Pedro 3:9, que dice:
El Señor no tarda su promesa, según algunos la consideran tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto indica que Dios espera con paciencia, dando tiempo a cada persona para que encuentre su camino hacia Él, comprendiendo las múltiples barreras que pueden impedir a las personas ver y aceptar la verdad. En este contexto, es fundamental reconocer el papel de los cristianos en el mundo, ser luces que guían a los perdidos fuera de la oscuridad. Mateo 5:14-16 nos anima a ser esa luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje nos recuerda la importancia de vivir nuestras vidas de manera que reflejen el amor y la gracia de Dios, atrayendo a otros hacia Él no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Además, es esencial mantener una actitud de humildad y comprensión, recordando que todos hemos sido perdonados y salvados por gracia. Efesios 2:8-9 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Reconociendo que nuestra salvación no es algo que hemos ganado, sino un regalo inmerecido, podemos compartir el mensaje del Evangelio con gentileza y respeto, sabiendo que nuestra misión no es juzgar, sino amar y señalar el camino hacia la redención. La esperanza para la humanidad reside en la promesa de que habrá un tiempo de restauración y revelación completa. Apocalipsis 21:4 nos ofrece una visión de este futuro. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo nos asegura que al final Dios restaurará todo, y que el sufrimiento y la ceguera espiritual que ahora nos afligen serán eliminados. Hasta ese momento, nuestra tarea es seguir fielmente, amar profundamente y servir diligentemente, sabiendo que en el gran esquema de la eternidad, cada esfuerzo hecho en amor tiene un valor inconmensurable. Estamos llamados a ser embajadores de Cristo, trabajando para que el día llegue cuando, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10, y cada corazón tenga la oportunidad de responder al llamado del amor de Dios. Hasta entonces, oremos con compasión por aquellos perdidos en la oscuridad del pecado y la ignorancia para que puedan recibir misericordia. No los condenemos, sino mostremos el amor de Cristo a través de nuestras acciones. Es por nuestro ejemplo y gentileza que podemos guiarlos al arrepentimiento, no por juicio. En cuanto a aquellos que ya conocen la verdad y el Evangelio, recordemos que incluso los cristianos tropiezan en el pecado a veces. No pensemos que somos mejores que otros. Todos necesitamos la gracia y misericordia de Dios. Oremos unos por otros y corrijamos gentilmente cuando sea necesario. También recordemos que nuestro caminar espiritual es un proceso. No nos volveremos perfectos de la noche a la mañana, pero si perseveramos pacientemente en la fe, oración, estudio de la Biblia y comunión cristiana, creceremos. Nuestras debilidades pueden convertirse en fortalezas cuando las rendimos a Dios. Cultivemos nuestra relación con Cristo diariamente, oremos por más de su Espíritu Santo para ayudarnos a vencer el pecado. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2, y caminemos en el amor de Dios, derramando ese amor sobre otros. Cultivar nuestra relación con Cristo a diario es una invitación a profundizar en nuestro caminar espiritual, reconociendo que cada día trae consigo nuevas oportunidades y desafíos en nuestra fe. La oración es una herramienta poderosa en este proceso.
un medio a través del cual podemos buscar más del Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos en la superación del pecado. Como nos recuerda Gálatas 5:22 al 23, el fruto del Espíritu incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, cualidades que al cultivarlas transforman nuestra manera de vivir y relacionarnos con los demás. Mantener nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es esencial para navegar por la vida. Esto significa que, en medio de las pruebas y las tentaciones, en vez de desviarnos hacia las distracciones o los ídolos temporales, buscamos la dirección y el consuelo en Él, recordando siempre el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Este acto de fe nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado y nos inspira a vivir de manera que reflejemos su amor y gracia. Caminar en el amor de Dios y derramar ese amor sobre otros es quizás una de las manifestaciones más poderosas de nuestra fe. Juan 13:34 nos insta a amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado, lo cual es una tarea que va más allá de las palabras y se extiende a nuestras acciones. Este amor no se limita a aquellos con quienes es fácil convivir, sino que se extiende a todos, incluso a aquellos que consideramos difíciles o incluso enemigos, siguiendo el mandato de Mateo 5:44 de amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Al poner en práctica estos principios, no solo crecemos en nuestra relación personal con Dios, sino que también nos convertimos en faros de luz en un mundo a menudo oscuro. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la bondad y la misericordia de Dios, atrayendo a otros hacia Él. Como dice Mateo 5:16, dejemos que nuestra luz brille delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Finalmente, es importante recordar que este camino no es siempre fácil y que habrá momentos de fracaso y debilidad. Sin embargo, en esos momentos podemos confiar en la fidelidad de Dios para perdonar, restaurar y fortalecernos de nuevo. Primera de Juan 1:9 asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, avancemos con confianza y humildad, sabiendo que nuestra jornada es un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y, sobre todo, de acercarnos más a la imagen de Cristo. En conclusión, no temamos al pecado imperdonable, sino más bien temamos descuidar la gran salvación que Dios nos ofrece. Su gracia es más que suficiente para perdonarnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Respondamos a este amor infinito, amando a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces nuestra alegría será completa al glorificar a Dios a través de una vida llena de bondad, justicia y verdad. Amén.